Debate con Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde nos acompaña en Mega Noticias a Debate Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, Foro México. Julio, ¿cómo está? Gracias, buenas tardes. Juan Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ti y a tu importante auditorio. Gracias por la invitación, a tus órdenes. ¿A qué autoridad le toca investigar y a qué autoridad le toca castigar los delitos vinculados con la violencia familiar, Julio? Juan Carlos, debo decirte que las autoridades encargadas de Procuración de Justicia, de investigación, por la comisión de estos delitos de violencia familiar, estos delitos que han generado y que han despertado tanta preocupación en el contexto femenino y que hoy han cobrado la vida incluso de muchas mujeres y que desgraciadamente consecuencias y circunstancias incluso ajenas a nuestra voluntad, como la pandemia que generó un confinamiento, pero que también detonó una explosión en la violencia intrafamiliar y que generó cualquier cantidad de divorcios, lo vemos como litigantes, que esta consecuencia del confinamiento detonó la violencia familiar, generó divorcios y obviamente a veces los factores económicos, el desempleo, la crisis y el mal manejo de las emociones ha detonado obviamente esta violencia. Las autoridades encargadas, las fiscalías locales, estatales y obviamente federal, están obligadas a conocer, a atender y a proteger a las víctimas de la violencia familiar. Hay varios organismos como el CABI en Ciudad de México, hay organismos incluso, centros de atención y obviamente protección de víctimas de la violencia familiar. No solo son mujeres, también hay menores de edad, adultos mayores, personas con algún tipo de discapacidad. Aquí hay que ser muy claros que hay varios tipos de violencia familiar, pero también hay violencia equiparada. Aquellas personas que evidentemente están bajo el cuidado, incluso en casos de estudio, hablamos de personas que están bajo la custodia por razones de estudio, hablamos de internados. Y ahí también hay violencia equiparada, Ojo, las personas que tienen algún tipo de subordinación, consecuencia de alguna guarda y custodia, ahí también hay maltrato, hay violencia. Hoy la gente cree que por el simple hecho de ignorar o restringir los recursos económicos no es violencia. Permíteme decirlo, Juan Carlos, amable auditorio, sí es violencia. El negarle el acceso a los recursos económicos, el negarle el acceso a la libertad, a la autonomía, a la libre autodeterminación de los hijos, de la cónyuge, de la concubina, de los abuelos, de los padres, es violencia doméstica. Y eso es algo alarmante porque este gobierno no se ocupa ni se preocupa por las víctimas de la violencia. Y hablo de violencia en sus 19 modalidades a nivel federal. Y obviamente esto es un tema que está preocupando a las mujeres que de manera legítima están alzando la voz y que de manera correcta están exigiendo que el gobierno federal atienda sus reclamos legítimos, justos y además necesarios ante esta simulación o ante esta omisión por parte de sus facultades y atribuciones, porque no están haciendo realmente nada por prevenir, combatir o erradicar la violencia familiar, Juan Carlos. Sí, Julio, quiere decir que cada estado castiga de manera distinta la violencia familiar, los delitos vinculados con la violencia familiar, es decir, cada estado tiene su código penal y debe de haber un menú muy diverso en cuanto a las penalidades. Así es, Juan Carlos, fíjate que desgraciadamente no se ha homologado, no han unificado criterios desde el ámbito de la tribuna legislativa, porque tal parece que nuestras autoridades legislativas están más preocupadas por la próxima elección que por garantizar el sano desarrollo de la próxima generación, por garantizar la seguridad, el sano desarrollo de la vida familiar, que es la base de nuestra sociedad. Obviamente están más preocupados por temas político-electorales que por realmente homologar, por garantizar, por legislar, por regular y precisamente prevenir y establecer políticas públicas que atiendan esta grave problemática social. Permíteme decirte, Juan Carlos, amable auditorio, que este problema hace 30 años pues no se visualizaba, no lo teníamos más que normalizado. Éramos un país, y creo que lo seguimos siendo, un país de machos, donde en algunas comunidades indígenas, en zonas serranas, lejanas de la ciudadanía, pues el maltrato a la mujer, incluso la explotación, la trata, incluso hasta de las hijas, era algo muy común, porque las vendían
las vendían, comercializaban con ellas y no había quien pudiera denunciarlas. Incluso había acuerdos matrimoniales que esto vulnera los derechos humanos. Hoy tenemos afortunadamente un marco legal que previene, combate y erradica la violencia contra los niños, niñas y adolescentes y a la mujer que vive una vida libre de violencia. Tenemos leyes muy importantes, leyes que están precisamente haciendo algo por proteger la dignidad, la integridad y la seguridad jurídica de las víctimas de la violencia familiar e intrafamiliar. Es algo que estábamos viendo en la nota hace un momento. Una autoridad municipal es un generador de violencia, Juan Carlos. Qué vergonzoso que un gobernante llegue a niveles de comisión de conductas delictivas, al nivel de secuestro, extorsión, privación ilegal de la libertad y maltrato y violencia. Ahora quiero decirte también algo terrible. Consecuencia de la pandemia, el desempleo, la crisis económica detonó la falta de cumplimiento de obligaciones económico-alimentarias. Es decir, mucha gente dejó de pagar las pensiones alimenticias porque se quedó sin empleo. Y hoy te quiero decir que derivado de estas regulaciones o estas reformas tan importantes, pues hoy se considera violencia el no pagar una pensión alimenticia, ¿eh? Se considera violencia el hecho de no atender o no cumplir con la sana convivencia y el trato y el sano desarrollo con los menores hijos. El problema es que mucha gente tuvo que cambiar su residencia laboral, tuvo que cambiar incluso su trabajo porque se quedó sin empleo durante la pandemia. Algunos incluso cambió su condición de salud. Otros desarrollaron enfermedades crónico-degenerativas que hoy siguen padeciendo y que eso les ha impedido poder cumplir con sus obligaciones. También hay que ser justos e equilibrados. No todo es, el malo es el hombre. También he tenido la desafortunada experiencia como litigante que he visto y he dado cuenta de asuntos donde la generadora de violencia, quien golpea, quien maltrata, es la mujer. Al cónyuge, en este caso era un cónyuge, lo maltrataba, lo golpeaba y bueno, pues evidentemente había un fenómeno de celotipia, que también es violencia emocional, pero es violencia al fin y al cabo, Juan Carlos. Esto es alarmante porque evidentemente las instituciones gubernamentales, municipales, estatales e incluso federales, reitero, no tienen presupuesto, no tienen personal, no cuentan con la infraestructura. Es más, el gobierno federal mandó cerrar cualquier cantidad de centros de atención a mujeres que eran víctimas de violencia. Esto es un atentado precisamente a la dignidad y el acceso a la justicia. Las mujeres hoy se sienten vulneradas, se sienten abandonadas, se sienten marginadas. Obviamente, si a esto le sumamos la indiferencia, la poca empatía del gobierno federal, del titular del Ejecutivo Federal, que ante el reclamo, ante la exigencia o ante la solicitud en ejercicio constitucional que tienen las mujeres de manifestarse y exigir y solicitar la intervención del Ejecutivo Federal, está más preocupado por sus obras magnas, por sus proyectos faraónicos, que por atender un problema de la sociedad, del pueblo que lo llevó de manera democrática al cargo de primer mandatario de México. Es un obligado, es un funcionario que está para servirnos a los mexicanos y que sin embargo no está teniendo los problemas de violencia, no solo familiar, de violencia social, Juan Carlos. Sí, Julio, ¿qué ha pasado con las alertas de violencia de género? Hace algunos años se emitían alertas de violencia de género, no sé si se sigan emitiendo, pero a través de la Secretaría de Gobernación, también la participación del Instituto Nacional de las Mujeres, se analizan, se estudian territorios, municipios, estados, en donde de acuerdo con los datos que tengan de feminicidios, de temas de violencia familiar, se decretan alertas de violencia de género y en teoría son para que se coordinen las autoridades municipales, estatales, las instituciones converjan para proteger a las mujeres cuando hay una amenaza, cuando hay riesgo de su integridad. Además, pues deben fluir recursos federales para atender estos territorios donde hay alertas de violencia de género. ¿Qué ha pasado con las alertas de violencia de género? Como que de pronto tuvieron un boom y en los últimos años ya dejaron de emitirse. Juan Carlos, qué importante planteamiento me formulas. Y debo hablarte con toda responsabilidad, pero también con toda contundencia. Estas alertas de género nacen, se presentan y se lanzan y pretenden implementarse a nivel nacional precisamente como una política pública o como una acción gubernamental para prevenir la violencia de género. Lamentablemente, los recursos, el presupuesto o la poca sensibilidad o la nula empatía de este gobierno, pues ha provocado que la falta de recursos económicos, la falta de planeación, la falta de transversalización de las normas federales, estatales y sobre todo la capacitación
de los actores, de los juzgadores, el personal de la propia fiscalía, a veces revictimizan a las víctimas de violencia, a las madres buscadoras precisamente por temas de feminicidio, pues obviamente no hay quien haga justicia por ellas, no hay quien represente con la capacidad, con la actualización, con la certificación necesaria para defenderlas y sobre todo para prevenir este delito que es lacerante a nivel nacional y que yo digo es una alarma ciudadana a nivel mundial ya, porque el fenómeno de violencia de género, el tema de feminicidios no solo es exclusivo de México, América Latina, gran parte del mundo sufre esta violencia de género las mujeres y también debo ser muy justo y congruente. También hay violencia por grupos vulnerables como los grupos de la comunidad LGBTIQ. También hay violencia contra sectores de los niños. También hay pederastas que al día de hoy no son sancionados, no son llevados ante una autoridad. Ahí está el problema. De nada sirve tener alertas de género, de nada sirve tener buenas intenciones si no hay un plan maestro para su implementación, si no hay recursos para su ejecución, si no hay conciencia ni voluntad política para su consolidación. Esto es lo que es alarmante, la simulación del gobierno federal, reitero, la poca empatía, la poca sensibilidad, pero como claro, el muerto, el desaparecido o el violentado no es su hijo ni su hija, pues evidentemente no hay interés personal. A mí me gustaría ver que alguna de las víctimas de desaparición forzada, de trata de personas o incluso víctima de violencia fuera algún familiar directo consanguíneo del Ejecutivo Federal o de algún alto funcionario del gobierno, y me dejo llamar Julio Jiménez si no lo resuelven de manera inmediata y le aplican todo el rigor de la ley y la sanción a aquel generador o aquel probable responsable por esta consecuencia de violencia de género que puede derivar, reitero, hasta en el propio feminicidio, Juan Carlos. Esto es lo preocupante en México y es lo que no me van a poder dejar mentir miles de madres, miles de víctimas que a nivel nacional hoy estamos exigiendo que el gobierno federal, a través de las autoridades encargadas de la investigación, procuración y administración de justicia, asuman su responsabilidad y cumplan con su deber institucional, jurídico y sobre todo constitucional, porque es un derecho humano el acceso a la justicia, Juan Carlos. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en 2 minutos. Estamos platicando sobre violencia familiar en Mega Noticias a debate. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga.
Continuamos en Mega Noticias a Debate. No estamos preparados para recibir denuncias por violencia familiar, ni se tiene la facultad de asegurar la protección de las víctimas. Pues de acuerdo con Patricia Olamendi, abogada defensora en derechos humanos, las agencias de seguridad carecen de protocolos para cuidar a quienes denuncian estos delitos. Lo que tenemos en México es que la violencia familiar es un delito que debe de ir acompañando otros delitos. Por ejemplo, las lesiones que son cotidianas, el hecho de la retención de dinero, el quitarle sus recursos, que es ya prácticamente se encuadra en otro tipo de delito, el hecho incluso que la mujer haya sido violentada sexualmente, también estamos frente a la presencia del delito. ¿Qué es lo que hacen en México, lamentablemente, las agencias de la Fiscalía? Pues levantan una especie de acta donde le dicen, queda constancia que viniste a señalar que sufriste violencia, pero no va acompañada de medidas efectivas, no va acompañada de la detención inmediata del agresor, no va acompañada de medidas con respecto a la custodia de sus hijos o los alimentos, y entonces esto que empieza con una denuncia pues va creciendo. Continuamos en Mega Noticias Debate. Se incorpora a esta mesa Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga. Ya se encuentra con nosotros también Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados Foro México. Blanca Ivonne, gracias por estar con nosotros esta tarde. Me gustaría continuar con usted esta conversación. Ahorita platicábamos de las facultades que tienen las autoridades federales, estatales, municipales, con respecto a prevenir la violencia familiar. Julio señalaba las omisiones que ha tenido el gobierno federal, la actual administración, en este tema. Pero al ser un tema del Foro Común, al ser un tema que deben investigar las autoridades de Procuración de Justicia de los estados y los poderes judiciales estatales, ¿no tendría mayor responsabilidad la autoridad estatal, inclusive la municipal, que la autoridad federal? Por supuesto, es un delito que la violencia contra las mujeres que se ve y se investiga y se persigue más a nivel de fuero común en los estados, en las fiscalías de los estados. El problema que tenemos con la violencia contra las mujeres es primero pues que no se reconoce el problema, se dice que todo está bien. Entonces, cuando no se reconoce el problema, pues no hay nada que resolver, ¿no? Entonces, pues no hay acciones en consecuencia, ¿no? Porque se dice que la estrategia es la correcta. Por otra parte, pues las fallas que detectamos, pues son varias. Una, la falta de capacitación de los operadores del sistema de justicia penal, que son los ministerios públicos, los policías, incluso los guardias nacionales que ahora se encargan de la seguridad pública, pues no vemos que se inmiscuyan en este tipo de asuntos donde está la mujer violentada y que son referidos o adscritos a los municipios o a los estados, ¿no? Entonces, por eso tendrían esa capacidad de intervenir. Y por otra parte, la otra falla que vemos es la falta de perspectiva de género, ¿no? La falta de perspectiva de género en estos operadores que cuando se va a levantar una denuncia, a las mujeres minimizan el problema o las hacen responsables del problema, como vestías, mejor regrese otro día, que esté más segura de lo que usted va a denunciar. Y por otra parte, pues la falta de recursos que son primordiales, no solamente en violencia contra las mujeres, en todos los delitos, porque pero ahorita que estamos hablando de violencia contra las mujeres, por ejemplo, los delitos van aumentando como una bola de nieve sin control, ¿no? Y quienes se encargan de investigarlos y de perseguirlos no están en igual número para enfrentarlos, para investigarlos y para perseguirlos. Esto es por una parte, o sea, falta capital humano,
faltan más ministerios públicos, más jueces, más policías, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, pues los insumos, ¿no? Los recursos materiales, ¿no? Por ejemplo, en esta semana yo me topé con un tráfico terrible en Río Churubusco porque había una manifestación de peritos de la Procuraduría de la Ciudad de México precisamente demandando estos insumos, ¿no? O sea, que no se les proporcionan, por ejemplo, no se les da bolsitas de plástico, andan juntando los peritos frasquitos de comida de bebé para hacer ¿cómo se llama? Para juntar los restos biológicos. Entonces, esto es terrible porque no se ha volteado a ver a estos operadores del sistema de justicia penal. Y todo esto luego genera corrupción, ¿no? O sea, porque pues, por ejemplo, a los policías nada más les dan un tanque de gasolina a la quincena cuando pues se lo acaban en un día o en 2 días porque tienen que ver 100 asuntos al mes, ¿no? Órdenes de aprehensión y demás. Entonces, esto genera también corrupción. Entonces, todo este cóctel, ¿sí? Es lo que en sistema de justicia penal, pues vemos las deficiencias. Otra falta de recursos que vemos, que sí se están dando, pero no se están dando a tiempo, es que hay cosas que funcionan, hay cosas que están funcionando y que son buenas, como los refugios para mujeres violentadas. Estos funcionan a través del gobierno, de la iniciativa privada, pero con apoyos también gubernamentales. Estos apoyos, los recursos no están llegando a tiempo y pues los recursos se necesitan para el gasto diario, ¿no? Porque pues, es para comida, vestido, pago, o sea, a las mujeres se les da una ayuda psicológica, jurídica. Entonces, si llegan tarde, o sea, estos recursos, pues con meses de retraso, pues los refugios se ven muy difícil su operación, ¿sí? Entonces, son cosas que están fallando. Las alertas de violencia de género efectivamente no están dando resultado, ¿no? Y vemos que hubo un retraso con la pandemia, por ejemplo, recursos que estaban destinados a la alerta de violencia de género estatales o municipales, pues se dedicaron pues a comprar tapabocas, alcohol, que era necesario en ese momento, ¿no? Ahorita ya lo pasamos, pero siguen sin dar ese resultado y es más, la propia población civil de mujeres no sabe qué es una alerta de género, ¿no? O sea, sabemos las que somos académicas, las que nos dedicamos, pero la población en general ni siquiera está enterada de cómo acudir. Entonces, todo esto hace que los delitos de violencia contra las mujeres sigan creciendo. Y aunque hay registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que te dicen que los feminicidios bajaron, o sea, si lo comparas con el año anterior, de 2023 a 2022, pues sí, efectivamente el feminicidio bajó, pero porque se está clasificando como homicidio doloso de mujer, no como feminicidio, por falta de esta capacitación penal, por falta de esta perspectiva de género. Y entonces cuando haces la suma de estas investigaciones, de estas carpetas de investigación que se registran por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues te dan la cantidad de 10 mujeres asesinadas diario, que equivalen a 10 feminicidios si se investigan con perspectiva de género. Esto es lo que es peligroso, ¿no? Porque también la sociedad ya se está acostumbrando a la violencia y la sociedad está viendo diario mujeres asesinadas, mujeres violentadas, niñas vendidas,
como el caso de la mujer que a su hijita de 9 años la estaba vendiendo por Telegram hace unos días. Y entonces son situaciones más comunes que se están dando y que ya se están normalizando ante la sociedad y que ya no es noticia que 10 mujeres sean asesinadas diario, que más de 800 denuncien violencia familiar a pesar de todos los obstáculos que tienen para hacerlo y que logren hacer una denuncia, pues ya es el pan nuestro de cada día, ¿no? Entonces eso es lo grave, que la violencia contra las mujeres se está normalizando. Y pues como no se reconoce el problema, no hay nada que resolver. Sí, Julio Jiménez Martínez, cuando una mujer habla 911 para reportar un hecho de violencia o que se siente amenazada o que hay un riesgo para su integridad, el primer respondiente es la policía municipal. Las policías municipales son los primeros respondientes. Hay algunas policías municipales que tienen estas policías rosas o cuerpos de elementos que están capacitados para atender este tipo de circunstancias, pero no es la generalidad. Hablando también de la parte federal, este sexenio hubo recortes importantes a las policías municipales a través de los fondos que solían destinarse para el equipamiento y para la capacitación de las policías municipales. En ese sentido, ¿cómo están las policías municipales que suelen ser los primeros respondientes en estos temas? Juan Carlos, debo decirte que estoy totalmente de acuerdo con la prestigiada abogada penalista Blanca que me antecede en este comentario. Estoy de acuerdo con ella. Faltan recursos económicos, falta capacitación, falta este criterio que es fundamental de atender a las víctimas del delito de trata de personas, de feminicidio, a las familiares, a las mamás buscadoras por desaparición. El problema es que no hay siempre esa empatía ni ese interés por parte del gobierno. Últimamente el gobierno federal está más interesado en otros temas, compromisos u obras, que en atender realmente estos temas fundamentales con los recursos económicos, humanos, tecnológicos necesarios. Las policías pues no están capacitadas, no tienen gasolina, no tienen infraestructura, no tienen capacitación, no pueden actuar con perspectiva de género, no pueden atender a la víctima, no pueden garantizar su seguridad, su integridad física. Eso es algo fundamental. Obviamente vale la pena recordarle a nuestro auditorio y obviamente a la gente que hoy por hoy está siendo víctima de violencia familiar, que es fundamental asumir la importancia de denunciar, no quedarse callados. Hay que presentarse, hay que salir, si hay que salir huyendo, salgan huyendo, pidan apoyo. Obviamente a veces hay la desconfianza, hay pues el temor fundado, porque hay muchas autoridades, como bien refería la abogada Blanca, pues que no están ni capacitadas, ni son empáticas, ni están interesadas, ni tienen los recursos, ni humanos, ni materiales para atenderlos. Y a veces los terminan revictimizando. Y en algunos estados de la República Mexicana, permíteme decirlo, Juan Carlos, la verdad es que la atención a las víctimas de violencia familiar, consecuencia de muchos factores ideológicos, religiosos, porque ellos se justifican o se pretenden legitimar su conducta bajo usos y costumbres. Y dicen, en mi pueblo, en Chiapas o en cualquier comunidad, aquí a la mujer se le trata bajo este contexto. Y estos son nuestros usos y costumbres. Y tienen que respetarlos. Pues no, señor, porque el derecho de la víctima, de la niña, de la menor edad, que querían venderla por una vaca y 2 cartones de cerveza, pues no, señor, no se puede hacer así. No puedes vender a una niña, a una menor de edad. Desafortunadamente, a nivel nacional, el abandono, la indiferencia, la omisión y a veces la falta de sensibilidad o la falta de empatía o la falta de perspectiva de género por parte de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad jurídica y sobre todo la protección de las víctimas de violencia, pues es de tal magnitud que ya la gente no quiere denunciar, ya la gente no tiene confianza en las autoridades, ya la gente no quiere, porque no tiene esa garantía de que verdaderamente los van a proteger, de que verdaderamente alguien va a garantizar su seguridad, porque más no hay recursos, porque más se los dicen abierta y públicamente, no tenemos ni para el papel. O sea, no hay para la gasolina, para que el policía ministerial, para que el perito pueda atenderte. No está. Tenemos uno y ya se fue a descansar. ¡Ay, mañana! ¿Y qué va a hacer esa pobre mujer con 2 menores, una mujer indígena que no entiende y que no sabe a dónde o con quién acudir? ¿Qué vamos a hacer con esas víctimas? El problema es que el gobierno federal se pretende justificar
argumentando que México está en paz, que México es un país que está muy contento y que su pueblo está muy feliz con sus políticas públicas. La verdad es que no. La verdad es que yo he visto de manera legítima y correcta la exigencia justa de muchas mujeres que hoy han sido víctimas de violencia de género y que no hay autoridad en ningún nivel de gobierno que las haya atendido y que mucho menos les haya resuelto el problema. Pura simulación, pura pérdida de tiempo o justificación bajo diversos factores ajenos a la institución, y entre ellos el político electoral. Desafortunadamente esta administración se fue en echarle la culpa a las administraciones del pasado, a los neoliberales, a los políticos, y se negó rotundamente a atender los problemas de origen, a combatir y erradicar los fenómenos que hoy están cobrando la vida de miles de mujeres a nivel nacional. Y reitero, a nivel nacional, porque no es un fenómeno del centro del país, es a nivel nacional, Juan Carlos. Sí, vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias a debate. Julio Jiménez Martínez, vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados. Blanca Ivonne Olvera Lezama, abogada penal y criminóloga. Blanca, cuando ocurre un evento de alto impacto que tiene relación con la violencia familiar, la respuesta muy común de los poderes legislativos, de los diputados, es incrementar las penas. ¿Sirve incrementar las penas para prevenir la violencia familiar, Blanca? Bueno, la ley siempre ha sido preventiva, ¿no? Porque la pena es la prevención del delito, ¿no? Esa es una de las características de la ley. Entonces, pero en este caso, en violencia familiar, o sea, las penas son suficientes y pues el legislativo en ese sentido no tiene ahorita que ocuparse, sino en otros tipos de violencia, ¿no? Está la violencia ácida, está la violencia, están otros tipos de violencia contra las mujeres en las cuales falta esa legislación, ¿no? Entonces, nosotras las mujeres, pues este ha sido un mundo de hombres que fue creado por los hombres, el derecho fue creado por los hombres, las reglas fueron creadas por los hombres. Entonces, a las mujeres se nos puso en una situación de cuidados de la casa, de cuidados de los hijos,
y no se nos permitía tener ni patrimonio propio, ni estudiar, ni votar. Entonces, las mujeres históricamente hemos ido manifestando y luchando por esos derechos, ¿no? Entonces, hoy tenemos el derecho a eso, a estudiar, a tener patrimonio propio, a votar, y hoy por lo que nos manifestamos es por una vida libre de violencia, porque la violencia ya lleva, o sea, ya ha ido creciendo con el tiempo y esto ha sido en varias administraciones. Permítame decirte que la suma de feminicidios y de homicidios dolosos de mujer en 2015 fueron de 2.146. Esta misma suma en 2023 es de 3.408, ¿sí? Entonces, eso quiere decir que durante 2015 a 2023 fueron 30.349 mujeres que fueron asesinadas violentamente y que solamente 7.319 fueron investigadas como feminicidios, ¿no? Entonces, esto es terrible. La violencia familiar está igual. En 2015, pues se registraron 127.424 denuncias por el Secretariado Ejecutivo. Al paso de estos años, de estos 8 años a 2023, esta cifra casi se triplicó a 284.140 denuncias, ¿no? Esto quiere decir que 1.870.100 mujeres de 2015 a 2023 vivieron violencia en su casa, ¿sí? Y durante 2023, 824 mujeres denunciaron esta violencia familiar diario. Pero lo más terrible de esto es que esto solo representa el 7% de los delitos, porque el 93% es cifra negra. Son las personas que no denunciaron. Son los delitos que no tenemos conocimiento. Esto dicho por el INEGI, ¿no? Entonces, esta cantidad tan terrible que vemos, esta masacre tan terrible contra las mujeres, pues es solamente la punta del iceberg, ¿no? Entonces, esto lleva muchos años y pues gracias a que las mujeres nos unimos sororamente y hoy hay algunos hombres que nos acompañan en ello y sobre todo siempre esto unido de los medios de comunicación. Desde las primeras manifestaciones siempre las mujeres han ido ganando derechos a través de la visibilización de los medios de comunicación. Por eso celebro que hagan estas mesas, porque con ello también están visibilizando la violencia, estamos diciendo que no es normal y pues se está previniendo. Sí, hemos hablado, Julio, de la Procuración de Justicia, de las entidades que deben de investigar los delitos, las entidades que deben de recibir las denuncias, las entidades que deben de proteger a las víctimas, pero me gustaría una reflexión, Julio, sobre el papel del Poder Judicial, de los jueces y de los magistrados, de las juezas, de las magistradas. Cuando les llega una carpeta, cuando les vinculan o cuando aceptan ellos una vinculación a proceso de algún presunto responsable de violencia familiar o presunta responsable de violencia familiar, ¿cómo actúa el Poder Judicial? ¿El Poder Judicial está a la altura de la circunstancia? Juan Carlos, debo decirte que hay capacitación, debo decirte que hay un programa de actualización profesional para jueces, para magistrados, efectivamente con perspectiva de género, para juzgar con perspectiva de género. Desafortunadamente, como refería la abogada Blanca, faltan recursos económicos, es mucha la carga de trabajo, es mucha este exceso de casos que se tienen que atender y que se tienen que resolver, pero efectivamente no hay el recurso humano, no hay el recurso material, no hay la capacidad necesaria para atender este problema y no hay la especialización necesaria en todos los operadores. No existe esta capacitación, esta empatía o esta perspectiva de género para atender a las víctimas. Y por ello hay tanta desconfianza y por ahí tanto temor fundado en las víctimas
obviamente, que no quieren ni siquiera presentar una denuncia ante la propia Fiscalía. Ya no lleguemos al Poder Judicial, desde la propia Fiscalía terminan siendo revictimizadas. Y olvídate, llegar a una audiencia con un juez de control, cuando a lo mejor desde la intervención de peritos, a lo mejor desde las primeras entrevistas, no fueron atendidas con perspectiva de género, y no fueron atendidas atendiendo protocolos internacionales para garantizar efectivamente la seguridad y obviamente atender a la víctima como víctima. A veces los atienden bajo condiciones verdaderamente vergonzosas y yo diría muy preocupantes, porque no están atendiendo con perspectiva de género a las víctimas de violencia de género. Y esto es algo que reclaman y que exigen de manera legítima a las mujeres, porque también en el Poder Judicial, a pesar de que hay un gran avance en la capacitación, a pesar de que hay mucha sensibilidad en las áreas, sobre todo en las mujeres jueces, que sí están atendiendo este fenómeno, pues evidentemente sigue en un faltante, sigue áreas de oportunidad que valdría mucho la pena atender y resolver para prevenir desde el origen, desde la familia, este fenómeno de violencia de género. Porque se da, permíteme decirlo, Juan Carlos, Omar Auditorio, este fenómeno de violencia pues se va incubando desde el núcleo familiar. Cuando el maltrato se da desde los padres, ahí empiezan a capacitar a un futuro generador de violencia. Cuando desde la escuela existen estos fenómenos de bullying, cuando se da este fenómeno, hoy hasta de violencia cibernética, se sigue dando y se sigue generando a nivel nacional. Pero eso es un problema que seguirá generando polémica y debate. Gracias, Juan Carlos. Sí, gracias Blanca Ivonne Olvera Lezama, gracias Julio Jiménez Martínez por participar en esta conversación. Estamos en contacto para futuros encuentros, si les parece. Buen fin de semana. Gracias y muy buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que el próximo lunes coincidamos aquí a las 5:10. Gracias, buen fin de semana. Descubre México. Bienvenidos a Magdalena de Quino, un lugar de raíces y tradiciones, el segundo pueblo mágico de Sonora. Una pintoresca ciudad con paisajes históricos y templos importantes. Un lugar que debes visitar es el Templo de Santa María Magdalena, donde se venera la imagen de San Francisco Javier. Muchas personas de todo el mundo vienen a verlo para pedirle algún deseo o milagro. En el exterior consta de una amplia explanada rodeada por importantes edificios. A finales del mes de septiembre se lleva a cabo la festividad de San Francisco